pero lo es, pero tiene que ir más profundo de la emoción, tiene que entrar hasta nuestro espíritu, hasta nuestro corazón, para poder recibir lo que el Señor tiene o hizo cuando Él murió en la cruz y cuando Él resucitó. No van a creer el título, pero el título se llama ¿Por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Y aquí estoy yo, sobrecogido de emoción por todo lo que hemos escuchado hasta este momento, pero esperamos que el Señor nos abra también la Escritura y nos enseñe a alabar y bendecir el nombre suyo. Voy a leer el pasaje de la Escritura y vamos a hacer breves comentarios. Podríamos dar ya una invitación o decir hasta luego. Yo creo que habríamos llenado nuestro corazón de lo que Dios quería hacer en esta mañana. ¿Dónde está José? José, mañana me le echo un poquito de aceite a la puerta, por favor, ¿ok? Gracias. Gloria a Dios. El capítulo 20 del libro de San Juan, vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 18. Esta versión es la versión contemporánea, me gusta, como he dicho varias veces, porque está en el español nuestro, no hay vosotros ni vosotras, ni cosas que no solemos, o las maneras que no solemos hablar aquí en Latinoamérica. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Solo Juan narra esta historia, no está en los otros evangelios. Es una historia única, es una historia verdadera. La palabra de Dios solo nos cuenta la verdad, nos dice lo que aconteció. Había muchas cosas que pasaron, como dijo uno de los hermanos, pero no se escribieron. Y dice la Biblia que si todas se hubieran escrito, no habría campo en los libros para poderlos incluir ahí. Es una historia típica de la naturaleza humana. Lo que vemos en la reacción de los apóstoles, de los discípulos, es una reacción puramente humana. No es algo que nosotros esperaríamos de los discípulos después de haber estado con el Señor por 3 años y medio, después de haber oído todo lo que el Señor les había dicho y de haberlos preparado para este momento, porque no les llegó de sorpresa. Les dijo que Él tenía que morir, que Él debía de ser crucificado, ser enterrado, pero que al tercer día Él resucitaría. Él se lo dijo. Pero como todos nosotros, les costó creerlo
Y sin embargo, aquí vemos nosotros la misericordia, la gracia de Dios en relación con sus discípulos y también con nosotros, cuando nos hace falta la fe que necesitamos para poder poner en la realidad nuestra las palabras de Dios. Y eso aconteció. Vamos a ver algunas cosas que nosotros vemos aquí en esta escritura para que nos ayuden. También en nuestra incredulidad me recuerda de aquel hombre que le dijo: sí creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Muchas veces yo lo he dicho al Señor: Señor, te creo, creo tu palabra, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo que ustedes también. Ahora, esta mujer está llorando, no quiere alejarse de una tumba vacía. Dice la palabra de Dios que había llegado muy temprano en la mañana y que cuando vio la tumba vacía corrió a donde estaban los discípulos para anunciarle eso. Dice que Pedro y Juan corrieron hasta la tumba y que Juan le ganó porque era más joven. Pedrito estaba tal vez un poquito pasado de peso y llegó más tarde, pero Juan no se atrevió a entrar a la tumba. Pedro sí fue y entró en la tumba y vio que no había nada, pero vio los lienzos doblados, vio los lienzos puestos en su lugar. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Cómo en cosas pequeñas, en cosas tal vez que nosotros juzgamos insignificantes, demuestra su naturaleza. No quiere alejarse de una tumba vacía. Es una mezcla tal vez de amor y de esperanza, que si acaso ella no ve el cuerpo, y yo doy gracias a Dios que no vio el cuerpo ahí, porque si lo hubiera visto no estaríamos celebrando este día nosotros. Y esta mujer está ahí, una mezcla de emoción, una mezcla de amor, de cariño hacia su Señor, que lo había visto crucificar. Era una de las mujeres que seguían al Señor. Dice la palabra de Dios que habían por lo menos unas 5 mujeres que le ministraban al Señor y iban tras Él todas sus necesidades. Algunas de ellas hasta pagaban por los gastos que tenían los discípulos, las comidas, probablemente se las hacían, no sé, pero servían al Señor. No oímos ni sabemos mucho de estas mujeres, pero nosotros también en esta iglesia tenemos señoras de esa naturaleza, que calladamente hacen la obra, sirven al Señor, están haciendo, y nosotros quizás muy pocas veces les damos a ellas el crédito, pero ahí están sirviéndole a Dios. Ahora, ¿qué ha pasado con el cuerpo?, se pregunta ella, de aquel hombre a quien ella había amado. Esta es una mujer a quien el Señor le había sacado 7 demonios. Era una mujer que la sociedad había marginado, no calzaba en la naturaleza o en el pensamiento de los hombres, pero este Señor, nuestro Señor Jesucristo, tuvo gracia y misericordia por ella y le sacó los demonios, y ella tan agradecida que dedica su vida para servirle al Señor. Y comenzamos a ver las lecciones de esta historia. Cuánto ha hecho el Señor por usted y por mí, cuánto ha hecho el Señor para librarnos a nosotros de donde estábamos. Tal vez teníamos más demonios que esta mujer, yo sé que yo sí, y que el Señor los sacó todos en un día, en un momento, cuando entregué mi vida al Señor, y cuando usted entregó su vida a Dios también. El Señor sacó fuera toda esa oscuridad, sacó fuera todo ese montón de espíritus malos que lo llevaban a usted por el camino equivocado. Y aquí estamos porque la gracia y misericordia de Dios nos redimió, nos liberó, y estamos sirviéndole a Él por agradecimiento, porque estamos agradecidos. Esta mujer estaba agradecida de que ella había sido liberada. Era la mujer más sucia que había en esa sociedad, según las escrituras, aunque no sabemos mucho, la escritura no habla mucho de ellas, pero dice la palabra de Dios que le sacó 7 demonios. Imagínense, un demonio es suficiente, pero ella tenía 7 demonios. Jesús se le aparece de repente, ella no lo reconoce. Qué tremendo.
aquel ser a quien ella amaba, con quien había pasado 3 años y medio sirviéndole, y lo ve y no lo reconoce, porque el Señor le vela o le oculta su identidad, pero no por algo caprichoso, no porque él quisiera castigarla o por ninguna otra cosa. Le oculta su identidad porque él quiere enseñarle a ella algo también, y nos quiere enseñar a todos nosotros. José, abrite la otra puerta a ver si es menos bulliciosa. Cerra esa y abrí la otra, ¿ok? Cierre la puerta que está abierta y es que la otra está. Ok, no, déjenla así mejor. No me acostumbro a las cosas que no funcionan como deben de funcionar. Ni las dejo pasar. Jesús se aparece de repente, ella no lo reconoce. Pero cuando ella dice su nombre, entonces ella oye su voz y lo reconoce. Se aferra a los pies y él tiene que decirle que lo suelte, porque todavía tiene que ascender al Padre. Y ahora ella se convierte, este es un resumen, un sinopsis de la historia. Después vamos a ir punto por punto para que Dios nos ayude a entender lo que Él quiere enseñarnos hoy. Se convierte en la portadora de buenas nuevas. Le dice el Señor a esta mujer: ve y dile a los discípulos que yo he resucitado y que los espero en Galilea. Para mí es la primera mujer misionera en toda la historia del cristianismo. El Señor usó a esta mujer para llevar buenas nuevas. Pero también nos enseña a nosotros que nosotros debemos de llevar buenas nuevas a aquellas personas que no conocen al Señor. Cada uno de nosotros debiera convertirse en un portador de buenas nuevas, en llevar el mensaje de la crucifixión, de la muerte, pero de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, en esta Semana Santa hubo muchas celebraciones. Algunos de nosotros pasamos por algunos lugares donde habían procesiones y cosas así. Hoy veníamos en el carro y ninguna procesión. Yo no sé, ¿verdad? Yo creo que este día es el día más importante, el día más significativo para nosotros. Sí que Él murió, sí que Él fue crucificado, sí que Él entró en la tumba, pero si no hubiera resucitado, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí. Lo que le dijo es algo interesante. Le dijo: ve y dile a los discípulos lo que has visto y lo que has oído. Un testigo es aquel que ha visto y ha oído algo. Si usted no testifica, es quizás porque usted no ha visto ni ha oído algo de Dios. Pero si usted ha oído algo del Señor, entonces nace de usted, viene de su corazón testificarle a las personas con quien usted se encuentra. Dios me ha dado una gracia para los meseros, para las meseras,
siempre les hablo del Señor. Se acercan y nos están sirviendo y Dios ha puesto en mi corazón de alguna manera decirles algo. Esta Semana Santa nos fuimos unos días para el volcán Irazú, en las faldas del Irazú. Venimos semicongelados, todavía nos estamos volviendo a nuestra temperatura normal, pero en el restaurante estaba el padre Minor, el ex sacerdote Minor, y cuando yo lo vi le dije, yo lo conozco a usted. Cuando veníamos saliendo, él era uno de los, no sé si era el capitán dueño o no sé qué del restaurante, y yo digo, ese es el padre Minor. Le digo, no, yo tengo que saber si es o no, ¿verdad? No me fui, a la salida lo paré y le digo, mire, yo lo conozco a usted es el padre Minor. Me dice, sí. Y Dios me dice, dele un mensaje de esperanza. Y yo le digo, mire, Dios lo ama, Dios es bueno, su gracia y su misericordia son infinitas. Se me quedó viendo extrañado, pero eso fue todo lo que yo pude decirle a él. Y yo dije, gracias Dios, porque me diste el valor y el coraje de poderle decir algo a este hombre. Ustedes conocen la historia de él. Pues aún un hombre, si fuese cierto, yo no sé, todo lo que le acusaron a él, Dios tiene gracia y misericordia de él. Dios es capaz de perdonar sus pecados. Si los perdonó a usted y a mí, también los puede perdonar. Y en vez de señalarlo y en vez de ostracizarlo o de hacerlo a un lado, tenemos que demostrarle el amor y la misericordia de Dios. Y yo dije, gracias Señor, porque no tuve temor, ¿verdad? No tuve vergüenza, ¿verdad? Sino que pudimos llevarle un mensaje de esperanza a este hombre. Estoy seguro de que muchas noches quizás él vuelve sus ojos al Señor para clamar a Él, para que Él tenga misericordia de su vida. Esta mujer lo amaba al Señor y el Señor amaba a esta mujer en un sentido limpio de la palabra, un sentido bíblico de la palabra. No es como andan los rumores de hombres que no conocen a Dios y quieren rebajar el amor de Dios por esta mujer, el amor de Cristo por esta mujer y el amor de esta mujer por el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que Dios reprenda a estos hombres y estas mujeres que piensan de esa manera pecaminosa. Mucho amaba esta mujer porque mucho le había perdonado. No sé cuánto Dios te ha perdonado. No sé cuánto Dios te ha perdonado, pero si Dios te ha perdonado mucho, mucho debes de amarlo. Yo lo amo al Señor porque Él me ha perdonado mucho a mí y quiero que el Señor me dé la capacidad de amarlo aún más. Esta mujer estaba cerca de la crucifixión. Todos los otros discípulos habían huido, ni siquiera se acercaron ahí. Solo las mujeres estaban ahí. Estaba su madre, estaba Juan, el joven Juan, aquel a quien Jesús amaba, dice la palabra de Dios. Y estaba esta mujer también, seguro que estaban las otras mujeres. Solo ellas estaban en la cruz y ella es la primera en venir a la tumba para ver si podía ungir el cuerpo del Señor. Lo habían bajado el viernes tarde, no habían tenido la ocasión, la oportunidad de ponerle las especies y los perfumes con que era costumbre ponerle a los cuerpos de las personas que habían muerto, porque comenzaba el día sábado y en el día sábado no podían hacer ninguna de estas cosas. Pero apenas pasa el sábado, apenas llega el viernes,
no podía. El viernes tarde comienza el sábado, el tiempo de descanso, y hasta el día siguiente, que era el domingo, ella viene tempranito en la mañana. Es una de las primeras, o quizás la primera, en ver la tumba vacía. Y ella estaba ahí cuando bajaron el cuerpo, ella lo vio cuando lo metieron en la tumba, y cuando ella no lo ve ahí, ella se preocupa porque creen que se han robado el cuerpo o que lo han sacado de ahí y lo han metido en otro lugar. Jesús había resucitado, terremotos habían pasado, los sellos se habían roto en ese terremoto, la piedra había sido removida, dice la Escritura, por los ángeles. Y cuando ella aparece ahí temprano en la mañana, todavía oscuro, dice la Escritura, que hay que ser de madrugada, llega ahí, el Señor ya no está ahí, ya había resucitado. Y entonces cuando el Señor se le aparece y le habla a ella, ella vuelve a decirle a los hombres lo que había dicho el Señor. Ahora, no se le ocurre, yo me pregunto, ¿cómo es posible que ni a ella ni a los discípulos se le ocurra de que Jesús ha resucitado? ¿Cómo es posible que después de haberle dicho todas estas cosas, después de haber probado la infalibilidad de su palabra, cómo es que no lo creen? Pero cuando digo eso, tengo que juzgarme yo mismo, porque hay muchas cosas que me cuesta creer también. Quisiera creerlas, quisiera saber que es así, pero si soy sincero, hay ciertas cosas que me cuesta creer, y yo digo: Señor, ayuda a mi incredulidad, como lo dijimos anteriormente. No se nos ocurre que aquello que a nosotros nos parece una tragedia, bien pudiera ser la oportunidad de Dios de magnificarse, de glorificarse Él en una situación que nosotros vemos como imposible. Y yo digo: ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está mi fe? Cuando las cosas están bien, entonces decimos: sí, tengo fe. Pero cuando las cosas no están como nosotros queremos que estén, o cuando vemos alguna dificultad, o cuando vemos que quizás nuestras oraciones no han sido contestadas de la manera que nosotros quisiéramos que Dios las conteste, entonces nos hace falta la fe. Y esta mujer es igual, o esta mujer nos enseña a nosotros cómo es la naturaleza humana, la naturaleza suya y la mía. Lo ve y no lo reconoce, hasta que Jesús se revela a ella. Y ella se convierte en la primera evangelista que no puede guardarse las buenas nuevas de que el Señor ha resucitado. Hubieran sido malas nuevas si ella hubiera encontrado el cuerpo, pero cuando no lo vio ahí, ella se convirtió en la primera evangelista. Ahora, se alegró tanto de verlo vivo que no se pudo contener para irlo a contar. El Señor no tuvo que decirle muchas veces: ve y dile a los discípulos. Ella fue corriendo. El Señor ha resucitado. Ahora, ese es el verdadero espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos en esta Semana Santa. La Semana Santa también nos confronta a nosotros con la realidad de la muerte. Todos nosotros debemos de pasar por ese umbral, tenemos que pasar por ese camino, por esa puerta, para dejar este mundo y entrar en el mundo que el Señor ha preparado para nosotros. Nadie puede escapar la realidad de la muerte. Es un momento difícil para María y para todos nosotros también. Pero hay buenas noticias. Nadie se había llevado el cuerpo. El Señor había resucitado. Yo no sé qué estaba esperando ella, tal vez que Dios se lo había llevado hasta la presencia de Él, hasta el cielo, pero la realidad es que Dios había resucitado. Veamos algunas enseñanzas que tenemos también, además de estas que acabamos de decir. Primero, vemos el amor que María tenía para el Señor. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas
que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Note que es la misma pregunta que le hace el Señor a ella. Se repite, los ángeles se lo dicen, ella responde de la misma manera a los dos, a los ángeles y a Jesús. Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es amor en la vida y en la muerte. Es un amor de compromiso, es un amor de pacto, es un amor que sobrepasa la muerte misma. La división entre la vida y la muerte. Ella sigue amando al Señor, quiere ver el cuerpo, quiere ungir el cuerpo. Había llegado específicamente para eso. Algunos dicen que fue la mujer que llegó a la casa del fariseo, aquel Simón el leproso, donde ella lo ungió anticipadamente en su muerte, pero esta vez ella quiere hacerlo en el cuerpo del Señor, y ya no había tenido la ocasión de hacerlo antes. Y Jesús le dijo: María. No solamente había amor de María hacia el Señor, sino del Señor hacia María. Yo creo que para nosotros es importante que no solamente haya amor de Jesús hacia nosotros, sino que también lo haya de nosotros hacia Él. De que el amor nuestro sobrepase todas las limitaciones humanas. De que el amor nuestro no se limite únicamente a palabras que digamos una vez al año. Que el amor nuestro no se limite a aquellas cosas que sean fáciles para nosotros, sino que el amor nuestro sea igual o semejante al de nuestro Señor, que aun cuando estaba suspendido entre el cielo y la tierra, Él pudo perdonar a aquellos que lo habían crucificado, y se interesó por aquellos que lo habían seguido, diciéndole a su madre: ahí está tu hijo, y a Juan diciéndole: ahí a tu madre. Lo dijo por amor, porque Él tenía amor hacia ellos, y Él tiene amor para usted y para mí. Y dice la palabra de Dios que entonces, cuando Dios le dice a María, que ella se vuelve y ahora sí lo reconoce. No lo reconoce por su vista, porque Jesús se había velado a ella. No lo reconoce por la figura del Señor. Tantos años de haber estado ahí, y de veras que este amor no era natural, porque entonces tal vez ella hubiera reconocido la figura, pero no lo reconoce. Pero cuando el Señor le llama por nombre y le dice: María, inmediatamente ella responde: Raboni. Hermanos, quiero decirle que Él conoce el nombre suyo, que Él conoce el nombre suyo, que cuando usted está en una situación de imposible, si usted oye la voz del Espíritu Santo de Dios, Él está diciendo su nombre. Él está diciendo: aquí estoy, no me he ido, no estoy muerto, todavía estoy vivo. A usted y a mí, a esta mujer le dijo María, y él le dice: Raboni, te reconoce. Y cuando lo reconoce, se agarra de los pies del Señor. Yo me parece a mí que es como Jacobo cuando vio al ángel y quería ser bendecido, que no lo soltaba. Y aquella María dice: creí que te había perdido, pero aquí estás, Señor, vivo. Y lo agarra en abrazo y no lo suelta. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos para Él, que no lo soltemos aún cuando las dificultades de la vida vienen a nosotros, cuando nosotros no sabemos qué hacer. Sabemos que el Señor está ahí y nos llama por nombre y nos dice: aquí estoy, María, Pedro, Juan, Raquel, Sofía, todos los nombres nuestros. Ahí estaba el Señor. Gloria a Dios. Y entonces le da una misión. El Señor le dice: no me detengas, no me detengas. ¿Por qué?
Porque si Él no subía a la diestra de Dios, no hubiera enviado su Espíritu Santo para nosotros. Si Él nos hubiera presentado como el sacrificio vivo delante del Padre, no hubiera venido hacia nosotros la gracia y misericordia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si hubiera quedado Él aquí, tal vez hubiera hecho muchas otras cosas, pero usted y yo todavía estaríamos en nuestros pecados, aún después de haber muerto, aún después de haber resucitado. Tenía que ascender a la diestra de Dios. Y Dios lo que le dice a María: María, estás actuando como si yo estuviera todavía ministrando en Galilea, como que si yo estuviera caminando todavía contigo todos los días. Ya ese tiempo pasó, ese es un tiempo natural, pero ahora viene un tiempo sobrenatural. Ahora viene el Espíritu Santo para demostrarte que yo todavía estoy vivo, pero estoy haciendo intercesión por ti en los cielos a la diestra de Dios Padre. Igualmente, hermanos, nosotros tenemos que hacer una transición de lo natural a lo espiritual, de aquellas cosas que son de este mundo a las cosas que son del mundo de Dios, del reino de Dios. Tenemos que hacer esa transición. Hay cristianos, entre comillas, que todavía no han hecho esa transición. Todavía están en lo natural. Todavía están viendo las cosas como que si fuera el tiempo de ayer, como si fuera el tiempo cuando el Señor estaba caminando por esta tierra. Pero tenemos que traspasar ese umbral, llegar a ese punto donde decir: Señor, te suelto. Tenemos que soltar al Cristo natural, al Cristo humano, y agarrarnos del Espíritu Santo y de la mano de Dios para que Dios haga su obra en nosotros desde los cielos, enviado por el Espíritu Santo. Amén. María, aquí estoy. María, aquí estoy. ¿Cuánto hay una palabra? Aquí estoy, resucité, María. No me toques. Bueno, no te aferres a mí, dice una traducción. No te aferres a mí, porque tengo que ir a presentarme delante de mi Padre y tu Padre, mi Dios y tu Dios. Pero lleva las buenas noticias a tus discípulos, a mis discípulos, a los hermanos. Y se fue corriendo a contar las buenas nuevas a ellos. María, te conozco. María, todavía te amo. Ella conocía su voz, él conocía su nombre, igual que usted, el nombre suyo y el mío. Juan capítulo 10 dice: las ovejas oyen, conocen su voz, y Él llama a las ovejas por nombre. Él llama a las ovejas por nombre. Dios mío, a veces queremos oír la voz audible de Dios. A veces queremos oír a Dios con estos oídos naturales. Pero hermanos, es aquí en el corazón donde tenemos que oírlo a Él. A veces decimos: Señor, háblame, dime algo. Pero Él está ahí a la diestra de Dios y está a la par nuestra en el Espíritu Santo, y nos está diciendo: Hugo, Carlos, Pedro, Edgar, Magda, Sandra, todo el nombre, nos está pronunciando nuestro nombre. Y si somos ovejas del Señor, lo vamos a reconocer a Él. En medio de las circunstancias adversas, en medio de situaciones que nosotros decimos: ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿por qué has permitido que esto me suceda a mí? Es como decir: Señor, es que se han llevado tu cuerpo, Señor, y no sé dónde lo han puesto. Señor, dime dónde está para que yo me lo lleve.
ay María, si el Señor es una mujer frágil, y cómo iba a cargar ella con el cuerpo del Señor, pero ella en su amor y en su ofuscación dice cosas que tal vez no son lógicas, pero que demuestran el amor que ella tenía por el Señor. Y a veces nosotros somos así. Queremos que el Señor actúe de cierta manera, que haga las cosas de cierta forma, y no podemos entender que no podemos aferrarnos a esa forma natural que nosotros queremos que Él se manifieste, sino que hay una forma espiritual donde el Señor se va a manifestar hacia nosotros. La resurrección no es nada para aquellos que no oyen la voz del Señor. No es nada para aquellos que no han oído la voz suya pronunciar su nombre. Gloria a Dios, yo sé que todos los que estamos aquí hemos oído la voz del Señor y lo hemos oído decir nuestro nombre. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios no solo tiene un propósito para ti, tiene una relación contigo. Dios conoce el nombre tuyo, conoce tu dirección, conoce tu celular. Dios mío, y lo que está dentro de él. No me toques, suéltame. Creí que te había perdido, Señor, pero ahora te he encontrado. Y se agarra de los pies de él. Creí, Señor, que se habían robado tu cuerpo y quería, Señor, abrazarte una vez más. Y él dice, ya no lo podrás hacer, porque voy a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Suéltame. María, las cosas han cambiado. Ya no es como era antes, ahora es diferente. No me vas a ver con tus ojos naturales. Solo por los ojos de la fe me vas a poder ver. No vas a poderme oír con tus oídos naturales. Solo por la fe me vas a poder oír. Ya no me vas a poder ver hacer los milagros con tus ojos naturales. Pero si crees en mí, vas a ver más milagros todavía. Más de lo que hice en esta vida. Ay, Dios mío, en 2000 y pico de años, cuántos milagros el Señor ha hecho. En la vida que tenemos, que llevamos, en los años que llevamos, Dios mío, cuántos milagros Dios ha hecho por nosotros. Y Jesús comparte con María su futuro. Debo ir al Padre. Debo ocupar mi lugar a su diestra, porque ahí voy a interceder por todos ustedes. Y tendré comunión, seguiré teniendo comunión, pero la tendré a través del Espíritu Santo. La tendré a través del Espíritu Santo. Tenía que no solo descender, sino ascender para salvar a la humanidad. Tenía que dejar a los pocos para salvar a los muchos. Ese día María lo pudo tocar, pero hoy todos nosotros podemos tocarlo a Él, en el Espíritu Santo de Dios. Podemos extender nuestra mano y tocarlo y decir, Señor, ahí estás. Aquí estás, Señor. No te veo, pero aquí estás. Señor, no sé dónde han puesto tu cuerpo, pero gracias porque resucitaste y porque ascendiste a la diestra de Dios Padre. En esta vida tenemos que soltar y dejar ir para poder agarrar lo que Dios tiene para nosotros. Soltemos, dejemos ir algunas cosas que nos tienen detenidos para recibir más y más del Señor, para recibir cosas mejores que Dios tiene para usted y para mí. Nos aferramos a ciertas cosas porque creemos
que así es como deben de ser. Y Dios dice, no, todavía tengo mejores cosas para ustedes. María, con todo lo que había visto y vivido, de primera mano, con gran autoridad, porque ella estaba ahí y ella oyó todo lo que ella oyó. No sé cuántos de ustedes pueden decir, he visto al Señor. Él es mi Dios y mi Señor. ¿Por qué estás llorando? No busque algo, busque a alguien en especial. Y Él enjugará las lágrimas y se dará a sí mismo a usted y a mí, si creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Voy a terminar. Salmo 30. Ustedes, pueblo fiel del Señor, canten salmos y alaben su santo nombre. Su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Escúchame, Señor, y tenme compasión. Nunca dejes, Señor, de ayudarme. Tú cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría, para que cante salmos a tu gloria. Señor mi Dios, no puedo quedarme callado, siempre te daré gracias. Esta mujer comenzó llorando y yo creo que ella se terminó saltando de alegría, danzando de gozo por lo que había visto, por lo que había sentido. Semana Santa, hay un viernes oscuro, un viernes trágico, un viernes donde el Señor es apresado, es vendido por uno de sus propios discípulos, un viernes donde es llevado a juicio, donde los sacerdotes que debían de haber reconocido que había venido del cielo, que había venido de Dios. Pero es un viernes que no tiene muchas cosas, entre comillas, buenas, por lo menos para el Señor. Es un viernes, si nosotros nos quedamos en el viernes, eso es lo que sabemos del Señor. Pero el viernes termina, el viernes pasa y hay un domingo que viene. El viernes todo es negativo, todo es difícil de entender, todo no sabemos cómo captarlo todo, pero viene un domingo, el domingo donde el Señor se levanta de entre los muertos victorioso, donde el Señor se entrega a su Padre Celestial, donde Él manda el Espíritu Santo de Dios con todo poder, donde Él manda un terremoto, donde Él remueve la piedra, donde Él rompe los sellos, donde Él hace caer como muertos a los guardias y Él sopla su Espíritu Santo en este cuerpo inerte que había muerto, no se había desmayado, estaba muerto, pero el Espíritu Santo sopla en este cuerpo y Él es resucitado y Él se levanta de entre los muertos y hoy usted y yo adoramos a este Cristo vivo resucitado de entre los muertos. No nos quedemos en el viernes, no nos quedemos ahí. Los discípulos creían que todo había terminado, que ya se había acabado todo. Qué bonito los 3 años y medio que pasaron con el Señor. Ellos querían que volvieran esos 3 años y medio, pero el Señor tenía que irse, Él tenía que dejarlos aquí, tenía que enviar al Espíritu Santo para llenarlos de su poder, para que ellos hicieran las obras mayores que dice la palabra de Dios que haríamos nosotros. Para eso tuvo que ir el Señor. Y hermanos,
No solamente Él ganó en la cruz del Calvario, Él ganó durante toda su vida, Él ganó la batalla en su vida natural, en su vida espiritual, Él la ganó, Él pasó a otro plano y desde ahí Él sigue victorioso y la victoria es para usted y para mí hoy. Y el día de resurrección es un día de alegría. Yo me alegro por este programa que oímos en esta mañana, porque es un día de alegría, un día de gozo, un día donde nosotros podemos decir: porque Él vive, yo no temo el mañana. Porque Él vive, mi temor se fue. Porque yo sé que Él conoce mi futuro y sé que vale la pena vivir. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Si Él no hubiera resucitado, no viviría en mí, no viviría en usted. Pero Él resucitó, ascendió, se sentó a la diestra de Dios y de ahí intercede por usted y por mí. No importa el problema que tenga, no importa la situación que esté cruzando, no importa todo lo que el diablo le esté echando encima, Él no tiene el poder que tiene el Espíritu Santo en usted. Él no tiene el poder que Dios tiene en la vida suya. Y porque Él vive, usted va a ser victorioso en la vida suya. Amén. Gloria a Dios, que Dios los bendiga. Aleluya. Padre amado, Padre de la gloria, en esta mañana, Señor, qué felices somos. Señor, somos conmovidos, sí, Padre. Nos llenamos, Señor, de emoción cuando vemos, Señor, oh Dios mío, los cuadros, Dios mío, de tu cuerpo azotado, Señor, herido, la corona de espinas sobre tu cabeza. Nuestras emociones se revuelven, Dios, pero Dios permite que pasemos a otro plano, Dios. Que no nos aferremos a eso, que no seamos como la María de la primera etapa, Dios, que se agarró de sus pies porque no quería